Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Junji, Gobierno de Chile. Muy buenos días, iniciando el primer capítulo de julio acá en Juego Luego Aprendo, en un programa en el que vamos a estar hablando de la importancia de los espacios. Todos tenemos algún lugar en el que nos sentimos más cómodos, que sentimos que es nuestro territorio, en donde tendemos a hacer las cosas que más nos gustan. Bueno, eso también pasa con los niños. Y también se trabaja de manera muy profesional con la definición de los espacios al interior de los jardines infantiles y las salas cunas. Vamos a hablar de espacios, de lugares, de cómo también nuestros niños a partir de esos lugares van generando identidad, algún tipo de apego. Y para eso, saludo de inmediato a los invitados de esta mañana. Están con nosotros en este capítulo Pedro Andrade, arquitecto, ad hoc con el tema que vamos a hablar, y además especialista precisamente en el tema del diseño de establecimientos de educación inicial y por lo tanto también y por esa razón, entre otras, es coordinador nacional de infraestructura en aumento de coberturas. Así que muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mañana. Y también nos acompaña alguien que ya había estado con nosotros acá. Estamos junto a Miriam Pilovsky, que es arquitecta del equipo técnico de Junji y además es autora del libro Apego Espacial, la lugaridad en el aprendizaje, absolutamente ad hoc con el tema que vamos a abordar esta mañana. Muy buenos días, Miriam, gracias por volver. Cuando quiera. Gracias a ti. Cuando quiera. Bueno, y como siempre, antes de iniciar la conversación, un poquitito de inspiración a través de la música. Música que en este capítulo especial abre con la lírica de The Romantic, Talking in Your Sleep. Continuamos formando de chico a grande. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Hablando de espacios, de lugares, de territorio, en este capítulo de Juego Luego Aprendo, con arquitectos estamos en esta conversación. Estamos junto a Pedro Andrade y junto a Miriam Pilovsky, precisamente para hablar de la importancia que tiene la definición de los espacios en donde nuestros niños están buena parte del día, ya sea en la sala cuna o en el jardín infantil. Miriam, quería partir contigo, además que recordemos, Miriam es autora del libro Apego Espacial, la lugaridad en el aprendizaje, y por eso quiero partir contigo precisamente definiendo este concepto de lugaridad. ¿Qué se entiende por lugaridad y de qué manera también este concepto va enlazado con el tema de la construcción de identidad o con otro concepto nuevo que es el apego espacial? Bueno, yo creo que es súper importante que los adultos que nos están escuchando vean sus espacios de trabajo, que se tiende a ser un lugar propio de cualquier rinconcito que uno tenga en la oficina, colgándole la foto. En una casa el living agarra mucho más relevancia si se coloca una alfombra. Es cosa de probar y sacar la alfombra que usted tiene y va a ver que el espacio se dispersa mucho más. Bueno, esto es especialmente importante para las niñas y los niños pequeños que necesitan sentir apego espacial, necesitan sentirse apegados al espacio que los contiene. Eso les da mucha seguridad y les da conexión con su entorno y con sus pares, con sus educadoras. Eso está emparentado entonces con el tema de la lugaridad. Sí. Ese es ellos se apropian en definitiva de, Sí. de estos espacios, se identifican con ellos y eso genera confianza. Pedro, y en ese sentido, sospecho yo que los lugares que para el niño tienden a ser los más cercanos, los que más tal vez evoca cuando no está en el jardín infantil, no son precisamente los que tal vez el arquitecto o la educadora definieron que eran los lugares más apropiados para tal o cual actividad. Aquí hay bastante protagonismo del niño en la definición de esos espacios. Sí, para todos es importante el lugar, en verdad. Y también hay que distinguir que están los no lugares o lugares... A ver, no, pare. Los no lugares, es como el no cumpleaños. Claro. Los no lugares, ¿qué sería Lo eso? que pasa, lo que también conoce Miriam, y yo aprendí también de ella, es que están lo que es lo contrario del lugar, que pueden ser no lugares o lugares transientes, donde nosotros no generamos ningún apego. Puede Ya. ser
el lugar donde echo benzina, por ejemplo, en la mañana, una vez al mes, qué sé yo, Un no lugar. un vagón de metro, son lugares transientes o de recorridos que uno está básicamente en una actitud que no es de actividad o de profundidad. Uno se puede dedicar a leer, a comer. No te vinculas con nada. Uno no necesariamente se vincula, pasa por ahí. Perfecto. Sin atención, sin mayor atención a lo que ocurre alrededor. Entonces, esos momentos que uno va como leyendo, pensando y no sabe qué ocurrió, esos son los lugares transientes. Entonces, eso ocurre en el caso de cualquier persona, niños o adultos, y en el caso de los niños, cuando uno diseña, por lo menos nosotros que diseñamos también espacios públicos, edificios públicos, lo hacemos desde un aspecto, una mirada más bien general. Es decir, diseñamos para muchas personas en todo Chile, bueno, diseñan equipos regionales, y queremos generar espacios que sean algo así como donde las personas puedan realizar distintos tipos de actividades, no tan marcados en el fondo. Y ahí los niños o las comunidades educativas tienen que encontrar y transformarlos en lugares significativos. Entonces está primero el espacio y luego está la comunidad que lo transforma y a través de su uso. ¿De qué manera se apropia de aquellos espacios? Claro, y le da sentido y le da una orientación también. Y en ese sentido, precisamente para apropiarse de los espacios, para darle sentido, sin lugar a dudas que tiene importancia el tema del manejo del cuerpo de ese niño en ese espacio. Miren, de qué manera también, precisamente el tema de cómo de la corporalidad al interior de estos espacios también aporta para la seguridad. Bueno, nosotros estamos analizando los espacios con ojitos que miran desde los 75 a los 105 centímetros de altura, no con los ojos de los grandes. Hay otra relación con los espacios, con las ventanas. También la manera en que los niños miran a los adultos, muchas veces miran mucha rodilla y no están ojo a ojo como está uno con sus pares. Todo eso lo queremos considerar. Y hay ejercicios que las mamás y los papás pueden hacer ahora en la casa que vienen las vacaciones de invierno. A ver. Agarrar una caja de cartón y dejarle 2 lados libres y acostarla en el living. No hacer nada y poner unos lápices adentro. 100% seguro que van a entrar los pequeños, ya sea unos gateando y se van a poner a dibujar el interior de la caja y van a hacer ahí su apego espacial, su rinconcito, su lugar. Pueden poner más cajas y los niños van a ingeniárselas para andar de a 2 en una caja, para convertirla en un avión, en un transatlántico. La imaginación de los niños va a una velocidad mucho más grande que la nuestra. Entonces es cosa de entregarles ciertos materiales y los niños vayan a ir haciendo su espacio en su casa. Pero en el caso, le pregunto a Pedro, o sea, tenemos clarísimo el protagonismo del niño y también de cómo los espacios ellos se van apropiando de ellos en función de sus características físicas también. Pero en esa materia la dificultad para el arquitecto es precisamente esta diversidad de niños que tenemos al interior de una sala cuna o de un jardín infantil. ¿De qué manera para esa diversidad ustedes trabajan o tratan de buscar aquellos espacios que permitan que la mayor parte de ellos se sienta cómodo, se sienta acogido? Sí, ahora en un jardín infantil existe, podríamos decir, un sistema de espacios educativos dentro del mismo jardín. Hay espacios donde se pueden realizar actividades pedagógicas, que son principalmente la sala de actividad o el aula. Al mismo tiempo hay 2 tipos de patio, un patio de expansión que está cerquita de la sala como la puerta trasera, otro patio general y tienen distintos tamaños. Está la sala de hábito higiénico, donde también es un espacio educativo, aprenden a sociabilizar, aprenden hábitos higiénicos, y está, básicamente son esos los lugares. O también un lugar que puede ser de comedor. Entonces, los niños van transitando junto con las educadoras por estos espacios, que nosotros llamamos como un sistema de espacios pedagógicos, que tienen que estar bien relacionados, interconectados para que todas esas individualidades logren... fluyan en el fondo. Y la educadora pueda disponer ciertas actividades, porque es un equipo en el fondo, no es una sola, hay técnicas también que participan en las actividades y puedan ir encontrando su espacio. Si la idea es que uno disponga de una base, que serían este sistemita de espacio,
donde todos puedan encontrar su lugar. Claro, como que dicen, se genere este recorrido. Miren, Claro. y a propósito de lo que tú señalabas recién, el ejemplo que dabas, por ejemplo, en el hogar, para que los papás definan, mira, cómo un niño con una caja de cartón puede generar este espacio para él solamente. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el apoyar a ese niño cuando sale de la casa, va recién integrándose a un jardín infantil, para que le podamos dar como un pequeño... una ayudita, en definitiva, para que ese niño no se sienta en un espacio nuevo asustado, desconcertado? ¿Qué hago yo como mamá? Bueno, ¿Qué yo pedacito creo de que, la casa le mando, tal vez? bueno, además de mandarlo con un objeto, yo creo que es muy importante que los niños vayan antes con sus padres, con su mamá, con su papá, con la abuela, con el adulto responsable, más de una vez a conocer por fuera el jardín. Los jardines nuestros mayoritariamente tienen un aspecto general muy distinto a la casa de nuestros niños y niñas. Entonces es importante que vayan, lo miren, ojalá los lleven al horario que están entrando muchos niños, para que ellos sepan exactamente a dónde van. Si cuando uno va a los tribunales de justicia, por ejemplo, lo encuentra enorme y se asusta con el ambiente, uno dice, uy, qué cosa más grande, qué lao, qué acá. Bueno, los niños también cuando entran al jardín por primera vez tienen una serie de sensaciones encontradas, y eso es lo que los papás, las mamás tienen que prepararlo. Pero tú decías, además, llevarlos con algo. Sí, llevarlos con algo, con el tuto, el conejo, Ya. el perro, la taza, el plato donde comen la comida. Es como llevarse un pedacito de su territorio, casa, claro. Igual hay una semana de adaptación en nuestros jardines, pero creo que es muy importante ponerse en la situación de que los niños no conocen lugares más que su casa mayoritariamente, o la casa de la abuela, del abuelo. Entonces ponerlos en la situación y hacer ese ejercicio con ellos de ir a mirar. Es un poquitito generar este espacio para la búsqueda, ¿no? Sí. Satisfacer esa curiosidad del niño, que también va generando ansiedad. Bueno, estamos hablando en este capítulo de la importancia de los espacios, de cómo se definen las salas cunas y los jardines infantiles a lo largo de todo el país, y especialmente hablando del espacio en una estación como esta, el invierno, que va generando, sin lugar a dudas, un tema importante al interior de los jardines infantiles. No hay tanto espacio para salir. Es la música que escuchamos a esta hora de la mañana. Acá está Jepe, Invierno. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Y ya que estamos hablando de la importancia de los espacios en donde nuestros niños inician esta etapa de educación inicial, yo creo que es importante recordar que tienen un nuevo espacio en Junji, y que la idea es que se apropien de ese espacio todos los adultos que quieran participar de una serie de charlas que se están desarrollando en la Casa de la Ciudadanía de Junji, que está ubicada en Marchán Pereira 1030, en la comuna de Providencia. Ahí, como les hemos contado ya hace un par de semanas, se están desarrollando una serie de conversaciones, de espacios de diálogo bajo el título Junji Conversa, hablemos de educación parvularia. ¿Usted quiere participar de estos espacios? Entonces inscríbase en junji.conversa@junji.cl y puede participar de este espacio de conversación todos los jueves entre las 4:30 de la tarde, de un horario bien específico, 4:30 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Recuerda entonces que lo esperan en la Casa de la Ciudadanía de Junji, ahí en la comuna de Providencia. Esta es una casita nueva, Pedro, un gran espacio que yo creo que está rindiendo los frutos para los cuales fue creado y definido precisamente esta casa de la Ciudadanía de Junji. Así es, nosotros la conocemos porque nos invitaron a conversar precisamente sobre espacio educativo. Fue un arquitecto de nuestro equipo, Javier Cataldo. O sea, fue uno de los temas a los que llegó gente de todas partes. Exactamente, y tuvo buena convocatoria y mucho interés de parte de las personas que asistieron. Así que un punto de encuentro entonces que se define también para los adultos. No solamente hablamos o la importancia de los espacios para nuestros pequeños, también para quienes lo acompañan. Y queremos en este momento dar cuenta de aquellas experiencias que son novedosas, aquellas iniciativas o ideas que se pueden articular en distintos puntos de nuestro país y que pueden irse replicando. Hoy queremos compartir con ustedes, por ejemplo, una iniciativa que creó una casa de muñeca reciclada. O
sea, los niños también están siendo parte de la construcción de sus espacios. Específicamente, esto tuvo lugar en el Jardín Infantil Mi Capullito, en la comuna de La Granja, en Santiago. ¿De qué se trató esta idea, esta casa de muñeca reciclada? ¿Quiénes serán parte de esta construcción que tiene un foco también con el medio ambiente? Es lo que conocemos en la siguiente nota. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de un ambiente sano, saludable y acogedor fue uno de los objetivos que inspiró al Jardín Infantil Mi Capullito de la comuna de La Granja en Santiago para crear una casa de muñecas construida totalmente con elementos reciclados. Una iniciativa que tomó 2 años de trabajo involucrando a toda la comunidad y que explica en detalle Guillermina Cortés, directora del establecimiento. Juntamos lo que era el juego, la recreación y lo que es el reciclaje. Lo conversamos con toda la unidad educativa y nos surgió esta casita reciclada. Esto fue de a poco. Primero los talleres, tener los ladrillos, ver las botellas que fueran todas iguales. De ahí después juntamos también lata porque iba a ser el techo y a alguien se le ocurrió que las tapitas de botella podían ser el piso, el cielo y toda la cosa. Pero fue entretenido porque todo un año juntando, reciclando, después el otro año ya cuando se fue armando y todos los niños viendo el proceso y la familia también. La directora del Jardín Infantil Mi Capullito, Guillermina Cortés, además cuenta orgullosa que el proyecto es un espacio de recreación para todos los niños y niñas y representa fielmente el sello del lugar. Que tiene mucha trascendencia porque llega gente y la ve porque la pusimos en un lugar en la entrada para que sea más distintivo de nuestro sello, de nuestra identidad del proyecto educativo. Los niños la disfrutan, se organizan las educadoras, los equipos de cada aula para jugar. Dentro deben de caber bien 6, 7 niños. La casa de muñecas reciclada creada por la comunidad educativa del Jardín Infantil Mi Capullito de la comuna de La Granja ya lleva más de 9 meses funcionando y se ha transformado en un ejemplo de cómo el juego y el cuidado del medio ambiente pueden ir de la mano. La posibilidad entonces a partir de este testimonio de ir dando cuenta de cómo quienes forman parte de la comunidad educativa de un jardín infantil o de una sala cuna van también generando nuevos lugares, nuevos lugares, nuevos espacios, una casa de muñeca reciclada. Tal vez no estaba contemplado en el imaginario de los arquitectos que participaron tal vez en el diseño de un determinado jardín, pero es una forma también de ir dando cuenta de cómo se van apropiando de los espacios, generando esa identidad distinta. No les molesta a los arquitectos, supongo yo. No, o sea, yo creo que lo mejor que puede ocurrir, o sea, como dentro de los espectros educativos que hay en un jardín, que se construya algo con la misma comunidad, que tenga un fin, un uso, produce precisamente lo que estamos conversando con Miriam. Claro, lo que pasa es que la casa muñeca es el lugar que los niños necesitan, donde hay el máximo de apego espacial, porque está... Ese concepto quería que reiteráramos, está Miriam. en proporciones con el niño y la niña. Entonces, además, es una creación propia. La creación propia causa el doble de apego espacial, porque yo lo hice, yo lo inventé, yo lo construí. Entonces, ahora, es muy fuerte eso. O sea, la importancia también está de la posibilidad de que en la familia, fuera del jardín infantil, podamos ir generando esos espacios que tengan esas características. Tú hablabas hace un ratito de la importancia de la altura, por ejemplo. La altura, las proporciones, que sientan cobijo. Hay muchos experimentos de pasarle una sábana vieja a la caja de cartón, lo demás allá, y te aseguro que arman un hábitat espectacular. Bueno, nosotros vamos a seguir comentando detalles de cómo se están trabajando precisamente la definición de los espacios educativos en los jardines infantiles de Junji, de qué manera también la opinión de las educadoras de párvulo es relevante, la opinión también de el contexto de quienes están alrededor de ese futuro jardín infantil, son miradas que se consideran. Hoy hablando precisamente de la importancia de los lugares aquí en Juego, luego aprendo. En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, luego aprendo. Continúa. Hablando de espacios, de lugares, hoy junto al arquitecto Pedro Andrade y también junto al arquitecto Miriam Pilovsky, precisamente hablando de cómo los lugares van generando apego, seguridad en nuestros niños y por tanto no es llegar y definir cómo se va a construir un jardín infantil. Y hablábamos antes de irnos a tanda, Pedro, de la importancia que tiene precisamente recoger opiniones.
la conversación antes de definir los espacios. Yo sé que en Junji se hizo un trabajo muy provechoso a partir de las opiniones que se recogieron de las educadoras de párvulo al consultarles qué se hace, cuáles son los grandes espacios que tienen que considerarse antes de generar una construcción. Cuéntanos un poquitito de ese proceso y en qué resultó. Sí, o sea, en primer lugar hay que destacar que la arquitectura educativa no se puede concebir sin la participación del equipo pedagógico o la educadora, el mundo pedagógico, ya sea desde las lecturas que uno puede hacer, pero también la participación principalmente. Y en este caso se hizo una consulta a 74 educadoras de párvulo de la Junji. Y a través de esa consulta se supo cuáles eran las actividades que se realizaban en el jardín infantil. La actividad iba definiendo los espacios que se requerían. Exactamente. ¿Dónde se hacían en el jardín? ¿Cuál era la cantidad o el tamaño del grupo? ¿A qué hora se hacía la actividad? ¿Y cuáles eran los problemas que tenían la educadora o que encontraban o cómo el espacio obstaculizaba las buenas relaciones o las buenas actividades? A través de eso se hizo una mejora del programa arquitectónico de los jardines infantiles. El programa arquitectónico es el listado de recintos, es decir, este jardín va a tener oficina, baños, bodegas, cocinas y un sistema de espacios pedagógicos. Entonces, nosotros mejoramos eso incluyendo una sala de expansión es una sala que está pegadita al aula, una sala para hacer actividades alternativas. Los niños ahí pueden dormir siesta, comer, hacer talleres, ejercicio. Hicimos una sala que se llama sala multiuso de párvulos, que es un comedor comunitario, que también puede servir de sala de exposición, sala para recibir a la comunidad en su conjunto, una reunión importante. Entonces son espacios multiuso. También... y lo relevante es que precisamente el espacio se define en función de la manera en que se vive el espacio, de las actividades que en él se desarrolla. Eso es lo que lo condiciona. Exactamente. Y nosotros aprendemos cómo se usa y qué es lo que se necesita a través de la educadora precisamente. No podría yo como arquitecto inventar las necesidades ni saber desde mi escritorio qué está pasando en los jardines de la Junji. O sea, las tías ahí fueron claras. ¿Saben qué? Necesitamos un espacio para actividades expansivas, ¿no? Actividades contenidas, tal vez que tienen otras características, y también la importancia que los espacios van tomando en función de las estaciones del año. O sea, no es menor la manera en que eso va determinando la forma en que se habita un lugar. Exactamente, las estaciones del año y las horas del día. Hay todo un programa de actividades más o menos estandarizado donde se producen, no sé, ahí está el momento del saludo en la mañana, la despedida es lo último que se hace, que es un rito bien importante en los jardines infantiles. Está el momento de la actividad física, que es más fuerte, digamos, necesita espacios más grandes, mejor ventilados. La siesta, la comida, la hora del baño. Entonces hay distintas actividades que ya tienen un programa y nosotros tenemos que acogerla en los distintos espacios, y eso se dio, por lo menos hasta ahora, sabemos que bien. Hemos conversado con algunas directoras o educadoras que están usando estos nuevos espacios, y cuando yo les pregunto, ellas describen los usos de la sala de expansión, de la sala multiuso, tal cual como nosotros esperábamos, porque como lo visualizaron. Es que fueron ellas las que nos dijeron. Claro. Entonces se ha dado por lo menos hasta ahora esa relación positiva. Y esto va hablando de la manera en que se va perfeccionando precisamente todo el modelo que ustedes han ido desarrollando. O sea, efectivamente la opinión de las educadoras de párvulo para ustedes fue todo un mundo. Sí, y nuestras instituciones o las instituciones que trabajan en educación y tienen áreas de infraestructura deberían siempre tomar la opinión, y de eso se trata, que queda como aprendizaje y como mensaje. Cada intervención tiene que partir de la opinión y del conocimiento del equipo pedagógico. Y de ahí surge la respuesta arquitectónica, que es como una síntesis, un resumen de lo que se necesita en forma como de espacio. Yo quería decir algo, que no es que uno no puede escuchar ni va a seguir las condicionantes que te ponen 74 personas haciendo muchos jardines diversos, sino lo que uno hace es en el fondo recoger esto, y que no es tan difícil. Todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana se vuelve a favor después. Entonces se hace como una especie de promedio de las inquietudes que tienen las educadoras. A lo mejor uno va a encontrar, pero ¿cómo? Yo dije que quería esto más grande. Bueno, en base a lo que ustedes dijeron, en base a lo que es la región de ustedes, los paisajes, etcétera, se hace este trabajo y resulta bien. Ahora,
Hay que reconocer, y yo creo que muchos de los auditores que nos están escuchando dirán, ok, eso es para cuando se construye un nuevo jardín infantil, pero el trabajo que ustedes tienen que desarrollar y esas miradas, ¿de qué manera también se consideraron para readecuar espacios que ya estaban instalados? Eso es lo que te decía Pedro, que hay como dos líneas. Uno es cumplir con esta meta, con los nuevos jardines, y otra que está encargada de poner en valor o refaccionar los jardines existentes. Ese es un camino mucho más largo, claro, y complejo de repente, pero se están los dos caminos explorando. Ya vamos caminando por los dos lados. Sí. Bueno, sin lugar a dudas también es importante la manera en que quienes llegan recién a estos nuevos espacios saben efectivamente generar en ellos las actividades que son las más provechosas. Yo creo que el trabajo de capacitación, por ejemplo, que se ha hecho con las educadoras de párvulo, con las técnicos de párvulo, también es importante, sobre todo para fomentar el tema del apego espacial. La manera en que guían las educadoras de párvulo el uso del espacio va generando precisamente este espacio de confianza para los niños. Sí, las educadoras, las técnicos, en todas partes me dicen, no, y sí, usted habla del apego, yo ahora sé lo que es, yo me cambié de casa, yo no entendía lo que era el apego espacial, pero cuando yo me cambié de casa me di cuenta que uno añora su nido, su lugar, y los niños más, y bueno, y hemos escuchado varias cosas que usted dijo, yo les hablo del color, de la luz. ¿En qué consistían precisamente esas capacitaciones que sin lugar a dudas pueden seguir siendo replicadas a lo largo del país? Cuéntanos. Bueno, eran experiencias en el área de las artes visuales, de que ellas aprendieran a crear cosas y hacían talleres, etcétera, pero también les hablábamos de la naturaleza, del aprecio que hablábamos hace poco acá a lo creado, a lo que creé yo, a lo que yo fabriqué. La luz no solo como un elemento obvio que sirve para iluminar, sino la luz como magia, ¿no? Es común ver una guagua tratando de agarrar haces de luz. Sí. La luz también a los niños les dicen en qué hora estamos. Ellos saben que en el saludo la luz está por allá y que cuando se despiden la luz está por el otro lado. Todas esas cosas, el color, la luz, la sombra, son constituyentes de una figura que va construyendo memoria y hace el apego espacial. Qué importante lo que tú señalas, sobre todo para que la familia, cuando este niño sale del jardín y llega a su casa, también puede ir tomando estas herramientas para ir generando ese apego en su casa también. Sí. Porque yo creo que sin lugar a dudas aporta sobre todo para la construcción de determinados hábitos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay gente que se ha cambiado, yo conozco gente que se ha cambiado de casa no sé cuántas veces en su vida y yo lo encuentro lo más desestructurante que hay. Aparte que un mono, uno dice, ¿dónde saqué tanta cosa? ¿Qué hago con tanto cachureo? Pero la cosa es que uno se va acostumbrando y los niños, como les decía recién, mucho más. O sea, cuando usted se debe cambiar de casa, señor o caballero, dígale antes a su hijo, aunque tenga 1 año y medio, le muestra la casa para que lo sepa. Que tú señalas, lo mismo que se hace antes de que el niño ingrese al jardín infantil. Así como hace un ratito hablábamos de la importancia de considerar la opinión de quienes son parte de la comunidad educativa, también vamos a estar conversando un ratito más de la importancia de considerar el contexto, la cultura, el entorno en donde se emplazan estos espacios educativos. Eso cuando terminemos de escuchar la música de No Doubt, It's My Life. En Cooperativa continúa Juego, luego aprendo. Ya que estamos hablando de la importancia de cómo se definen los espacios educativos, no hay que perder nunca de vista de que precisamente un jardín infantil o una sala cuna se emplaza en un territorio específico en donde se dan determinadas características sociales, culturales, históricas, medioambientales. Incluso todos esos elementos tienen que estar presentes antes de ir definiendo qué hacemos, cómo lo hacemos. Yo no sé hasta qué punto, a partir de lo que te estoy comentando, Pedro, tiene relación un concepto que ustedes trabajan mucho en Junji, que tiene que ver con el hábitat educativo inicial. Sí, este concepto surgió en el momento en que se estaba trabajando con las educadoras también. Cuando estábamos haciendo esta consulta, cuéntenos qué hacen en los espacios. Claro, surgieron varios términos, palabras nuevas para nosotros. Una de esas tiene que ver con el hábitat educativo. El hábitat es un concepto espacial, también tiene que ver con nuestro entorno y las condiciones del entorno para que nosotros podamos subsistir en el fondo. Claro. Eso es el hábitat. Pero el educativo tiene que ver con todos los elementos que
que hacen que yo pueda acceder a un espacio de calidad también, o sea, que promueva el máximo potencial de desarrollo de niños y niñas, el desarrollo cognitivo, socioeducativo, emocional, y dentro de una comunidad. El jardín infantil es como la segunda casa para las familias, para los niños, y esas casas están dentro de un barrio, dentro de una ciudad, de una comuna que tiene ciertas características que pueden ser rurales o urbanas. Todo eso participa en el espacio educativo también. Los niños y niñas no solamente están en su sala, salen a explorar, y la verdad es que los jardines de la Junji en general están ubicados en sectores pobres, en la periferia. Entonces la ciudad que nosotros conocemos, en la Junji, es una ciudad desprovista de servicios muchas veces, con un transporte a veces también deficiente, una situación ambiental, socioeconómica degradada. Y ese jardín infantil en ese contexto es el referente para todo su entorno. Es el referente y el que acoge a los niños y las niñas durante el día, y tienen la oportunidad de desarrollarse ahí, con un cuidado especial, con un cuidado con alimentación, cariño, por otra parte, y donde las familias también pueden acceder. Y el jardín infantil es irradia cultura para todas las familias. Entonces, como referente yo lo vería más como desde el punto de vista de la cultura, el cuidado y los derechos del niño, que también el jardín infantil enseña eso. Cuáles son los derechos que tienen que acceder los niños y las niñas y las familias. Ahora, el hábitat está visto desde el punto de vista de la política pública, desde las acciones del Estado para que los niños y las familias accedan a sus derechos de educación y cuidado. Entonces el hábitat organiza, poniendo a la infancia en el centro, todos los elementos, las dimensiones que tiene esta política. Desde, por ejemplo, la decisión que se tomó en el programa de gobierno de que existan nuevos espacios educativos de calidad y distribuidos equitativamente a nivel nacional, es una decisión política. Luego están los actores económicos que evalúan, financian, discuten, el Congreso, el Ministerio de Hacienda. Están todos los ministerios que aportan con terrenos, aportan con su esfuerzo para que nosotros podamos construir, hasta que llegamos a los barrios, a través de la Junji, los municipios. Entonces todos los actores finalmente participan y ponen un grano de arena en este hábitat para que esto pueda ocurrir. Ahora, la importancia que tiene también la voz de esa comunidad, de qué manera también en esta política de ampliar cobertura y de ir definiendo las características de estos espacios, considera precisamente la necesidad que pueda plantear un grupo de vecinos, por ejemplo, de decir, nosotros necesitamos un espacio de esas características acá. Es relevante, o sea, sabemos que esto debe tomar más tiempo, pero la importancia que tiene saber que, para la comunidad, saber que esa opinión y esa demanda es legítima y se escucha. Sí, nosotros partimos de un análisis territorial de dónde están las brechas de atención, dónde hace falta, dónde hay niños y niñas sin atención. Teníamos un sistema georreferenciado en la Junji y nos dice exactamente, casi a nivel de manzana, dónde se requiere atención. Con bases de datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Estadística, se sabe. Y luego el trabajo territorial de la Junji es ir para allá con la municipalidad, con el Servi, con los equipos de salud, los que se comunican en el territorio, y también con las comunidades para buscar terrenos donde haga falta. Y las comunidades en ese momento indican o señalan que tienen una demanda, y a veces son ellos mismos los que ponen el terreno, que tenían un terreno por una sede que era más grande, o conversan con el alcalde y le plantean su necesidad. Así que la demanda de parte de la ciudadanía es vital en estos procesos, y en general siempre lo es. Así que hay que tener en cuenta eso. Ahora, también lo que hay que tener en cuenta es de qué manera no solamente es relevante ese espacio para el niño y la niña que lo habita, sino también la importancia que tiene que todo el entorno y el contexto también interactúe con este espacio. ¿De qué manera también eso se está potenciando, Miriam? Bueno, se está potenciando mucho. Hemos estado tratando de ir dejando de lado el plástico, por ejemplo, reemplazarlo por cajas de mimbre, ir agregando cada vez más juguetes pertinentes en madera natural, en madera añosa, no tenerle miedo a lo usado, a lo viejo, porque tiene historia, tiene olor. Estamos constantemente revisando
todo lo que se le está entregando a los niños dentro de la sala. Y te podría decir que yo siempre digo en broma que tengo un trabajo finlandés, porque nuestros jardines son muy como de Finlandia. Yo me siento orgullosa cuando visito un jardín nuevo. Pero cuidado con lo que está diciendo, porque Finlandia siempre es el tremendo referente, sobre todo en temas de políticas de educación. Nuestros jardines nuevos son espectaculares. Espectaculares, me dices tú. Los jardines infantiles. ¿Cuántos jardines infantiles con estas nuevas características ya están en funcionamiento, Pedro? Nosotros en funcionamiento en este momento cerca de 20 aproximadamente, un poco más de 20 que están operando con niños, pero hay 160 que están en obra en este minuto en distintos estados de avance y más de 300 que vienen en camino, se están gestionando. Y además, lo que hizo Integra, por otro lado, ahí los números no los todo tengo va tan sumando. claros. Todo suma y estos están repartidos en el territorio nacional de Arica a Punta Arenas, así que se está llegando donde se necesita y como dice Miriam, esto es como un acontecimiento histórico también porque llegamos a un estándar de calidad que para nosotros era como un sueño y hoy día lo estamos viendo cómo se convierte en realidad y también se transforma en un referente a nivel latinoamericano. Claro. Así que debe haber harta mirada también de nuestros vecinos hacia precisamente estos nuevos espacios. Música, ¿les parece? Que está música nacional, Guachupé. Todo va lento. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Recuerde que el juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son el motor de los aprendizajes en la primera infancia. Junji los invita a jugar y a ser felices, y ser felices sobre todo en los espacios que se están generando y moldeando en los últimos años y que están dando cuenta precisamente de cómo la calidad del espacio es un actor relevante en la calidad también de la experiencia educativa que nuestros niños puedan adquirir. Importante decir que en la página de Junji ustedes pueden conocer la infraestructura, las características arquitectónicas de estos nuevos jardines infantiles que se están construyendo precisamente con estos nuevos estándares. Yo estaba viendo algunos de lujo, absolutamente de lujo. En Santiago también tenemos espacio con estas características, uno nuevito, casi vecino de nuestra ex ubicación ahí en Providencia, en Santa Beatriz, en la Araucanía. Tenemos el caso del Jardín Infantil Pehuen, para que cuando entren a la página puedan dimensionar. Yo sé que por radio es un poquitito más complejo hablar de temas arquitectónicos. Bueno, a través de la página web de Junji ustedes pueden ir conociendo entonces de qué manera se hace esta bajada. Se comentó, se recogió la opinión de las educadoras. En fin, muchas personas pensaron antes estos espacios. Ustedes pueden ver cómo se concretaron precisamente estos espacios. Es el momento también, Pedro y miren, y a todos los auditores, de ir conociendo de qué manera también en los espacios de Junji se trabajan temas tan vinculados con el lugar como es el medio ambiente, sobre todo en momentos en los que, no solamente en Santiago, digamos que ya no es patrimonio de la región metropolitana el tema de los altos índices de contaminación, lo padecen mucho también en el sur de nuestro país. Lo bueno es que se generan espacios en los que la misma comunidad al interior del jardín infantil hace aportes, por ejemplo, participando del programa que está desarrollando CONAF y Junji, titulado Plantando el Futuro. Queremos comentarles lo que hizo el Jardín Infantil El Canelo de Huechuraba en el contexto de esta campaña Plantando el Futuro. Todo esto bajo un programa de gobierno que se titula Más Árboles para Chile. ¿De qué manera están entonces encarnando esta preocupación por el medio ambiente, específicamente en el Jardín Infantil El Canelo, acá en Huechuraba? Es lo que pasamos a escuchar. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Formar a la primera infancia en el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente es parte de los objetivos que busca el compromiso firmado este miércoles entre Junji y CONAF, Plantando el Futuro, durante una ceremonia realizada en el Jardín Infantil El Canelo de la comuna de Huechuraba. La iniciativa posibilitará que 3.000 jardines infantiles a lo largo del país puedan realizar plantaciones de especies nativas, tal como le explica el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicie. Esta iniciativa, ¿no es cierto?, y este convenio que hemos firmado con Junji para la plantación de árboles en todos los jardines del territorio nacional es un complemento espectacular para este gran programa nuestro de Árboles para Chile. Que nos enseñemos todos al cuidado de la naturaleza, al cuidado del entorno. Tenemos derechos, pero también somos responsables de cuidar los espacios, digamos, que usamos todos los días, tanto a nivel rural como urbano.
Con una mirada a futuro, por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, precisó que esta iniciativa une a dos mundos, el mundo de los niños y el de las niñas y el del cuidado del medio ambiente. Es la intención de unir a dos mundos nuevos, el mundo de los niños, en los jardines infantiles, y árboles que cada uno de ellos plantan, de tal modo que acompañan y muestran el compromiso con las futuras generaciones. Por eso le hemos llamado Plantando Futuro, porque efectivamente estamos estableciendo aquí el futuro en actitud, en cercanía, en valores y también en establecimiento de árboles que van a ayudarnos en el futuro a sombrear, a acoger, a fijar material particulado en esta región y así, muchas cosas más. En esta misma línea, la vicepresidenta ejecutiva de Junji, Desiree López de Maturana, expresó que este compromiso es una tarea que debe realizarse en conjunto y se ve reflejado día a día en los jardines infantiles con sello ecológico. Estamos sembrando futuro tanto en Junji como en CONAF y eso significa, por favor, arborear, reforestar y tenemos que ir en conjunto haciendo esa tarea. Y eso creo que se ve reflejado en un currículum hoy día en un jardín infantil que tiene un sello ecológico. Plantando el Futuro se inserta en el programa de CONAF Más Árboles para Chile, el cual tiene como meta para este año plantar más de 1.230.000 especies arbóreas. Y lo importante, Pedro y Miriam, que sin lugar a dudas, cuando se trata de actividades que tienen que ver con el medio ambiente, sobre todo de vincular a los niños, por ejemplo, con ese árbol, digamos lo que de inmediato la capacidad que tiene de replicarse esa iniciativa es inmensa. Todos los niños quieren participar. Yo no sé también la definición de los espacios, de cómo se define ese patio, por ejemplo, qué especie es la que se pone en ese espacio, también es tema de quienes están trabajando con... Sí, sumamente. O sea, nosotros tenemos una dentro de las especialidades que trabajan para diseñar el jardín infantil, está el paisajismo, y el paisajismo es atingente también al contexto, y se trabaja fuertemente. Y ahí hay algo muy importante, que los jardines nuevos se están entregando con una huerta o con un invernadero. Y el invernadero es muy interesante desde el punto de vista del apego espacial, porque es un espacio muy cercano a los niños y que además alberga su creación, porque después... Él va a ver cómo va creciendo. Van a cosechar la zanahoria y van a ir a hacer la ensalada. Bueno, y lo importante es que en ese invernadero también un lugar importantísimo lo van a tener las especies nativas, sobre todo con esta importancia del contexto, del lugar, de efectivamente aportar al lugar en el que se emplazan estos jardines infantiles. Quiero agradecer a Miriam y a Pedro por habernos acompañado esta mañana. Seguiremos hablando y seguiremos mirando entonces cómo son estas construcciones, cómo son estos nuevos jardines infantiles que ya se están levantando a lo largo de todo el país. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y lo mismo para todos nuestros auditores. Recuerden escribirnos a juego@cooperativa.cl y también si tienen alguna necesidad específica respecto de algo que hayamos conversado en capítulos anteriores, ustedes entran a nuestro sitio, se van directo a programas.cooperativa.cl/juego luego aprendo y ahí pueden revisar capítulos anteriores. Así es que con esa invitación los dejamos, nos encontramos el próximo sábado. Chao.